Buenas tardes. Nos ponemos de pie para orar. Amado Dios, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Rey, para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, Señor, para poner nuestros corazones delante de ti, Señor, para honrar tu precioso nombre, para honrar tu preciosa presencia. Aquí estamos, Señor Jesucristo, delante de ti, para hacer tu voluntad y no la voluntad de los hombres. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando a través de mi corazón, que seas tú hablando a través de mis labios, Señor. Llénanos de tu gracia, de tu presencia y de tu bendición. Porque donde habemos dos o más reunidos en tu nombre, ahí está tu espíritu, ahí está tu presencia, Señor. Bendícenos en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces la palabra de hoy se llama el camino a Emaús y la revelación de Jesús. Entonces vamos a Marcos capítulo 4 versículo 11. Entonces, ¿cómo se llama la palabra? El camino a Emaús y la revelación de Jesús. Marcos, ¿qué? Capítulo 4 versículo 11. Amén. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Jesús les respondió: a ustedes les es concedido conocer el misterio del reino de Dios, pero para los que están afuera todas las cosas son en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se arrepientan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo: ¿no entienden ustedes esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? Entonces aquí en este versículo de la Biblia, o sea, en este Marcos capítulo 4 versículo 11, Jesús está citando una maldición que estaba sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Porque ustedes saben que el pueblo de Israel había recibido todos los beneficios de Dios, había recibido la ley, tenían los pactos, los profetas, o sea, Dios les había dado mucho. Y a pesar de que Dios les había dado mucho, ellos habían caído en idolatría. Ellos habían caído en cosas que eran abominables delante de Dios. Entonces Dios envió una maldición. ¿Y en qué consistía la maldición? En que ellos ya no iban a entender más la palabra de Dios, ¿sí? Porque una cosa es usted entender la palabra literalmente y otra es entenderla espiritualmente. Entonces, ¿qué sucedía? Que ellos tenían mucha letra, pero no entendían el sentido espiritual que Dios les quería revelar a través de la palabra. Entonces, Jesús estaba citando aquí esta maldición. Por eso Él les dice, y Jesús les respondió: a ustedes les es concedido conocer el misterio del reino de Dios, pero para los que están afuera todas las cosas son en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se arrepientan y les sean perdonados sus pecados. O sea que para poder que los pecados sean perdonados, usted y yo debemos ¿qué? Entender la palabra. Porque si usted y yo no la entendemos, no vamos a entender que el mensaje de salvación. Y usted dirá: no, pero eso tan fácil, ¿sí? O sea, tan fácil entender la cruz. Sí, entender la cruz es fácil, pero para el que Dios le revela, porque muchas veces usted lo sabe aquí, pero no lo ha interiorizado en su corazón. Usted sabe que Cristo murió por sus pecados, resucitó al tercer día, pero ¿qué implica eso en tu vida? O sea, ¿cómo se aplica eso a tu vida? Y cómo eso trae bendición a tu vida, y cómo a partir de esa revelación hay un compromiso del creyente con el Señor Jesucristo. Entonces esa es la reflexión, ¿no? O sea, ¿qué ha producido
la revelación de Cristo en tu vida, la revelación de la salvación, la revelación de la cruz, la revelación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que ha impactado en tu vida, o simplemente nos hemos conformado con saber y entender que Él murió en una cruz y que murió por nuestros pecados, pero qué tan agradecido o qué tanto ha conmovido tu espíritu esa revelación. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que Jesús todo lo que les hablaba a los discípulos les hablaba en parábolas, y a pesar de que usted sabe que los discípulos eran escogidos, porque en Juan capítulo 16 o capítulo 14, uno de los dos, Jesús cuando le ora al Padre le dice: Señor, a los que me diste ninguno perdí. ¿Por qué? Porque hay unos escogidos. Se suponía que los escogidos tenían los oídos más sensibles a la voz de Dios. Se suponía que los discípulos venían ya preparados para recibir el mensaje, ¿sí? Pero en el estudio que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo esta maldición los tocó a ellos también. ¿Por qué? Porque mire que, por ejemplo, aquí en este versículo Jesucristo se introduce y les dice: ¿no entienden ustedes esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? Y Él les está hablando ahí de la parábola del sembrador. O sea que sobre ellos pesaba todavía una ceguera, así como sobre usted y yo, cuando venimos al camino de Dios, todavía pesa una ceguera espiritual, porque usted sabe que usted y yo somos casa de Israel, o pueblo de Israel en la dispersión. Entonces esta maldición nos tocó a nosotros. Por eso es que muchas veces un creyente tiene tanta dificultad para entender el mensaje. Lo que yo les decía ahora, usted puede entender la cruz, pero no ha interiorizado la cruz. ¿Qué tanto valor le da usted a la cruz? ¿Qué tanto valor le da al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tanto ese mensaje ha tocado tu corazón para tú tener un compromiso de decir: Jesucristo es mi Señor? Mucha gente no lo tiene. ¿Y sabe por qué no lo tiene? Porque hay ceguera. Porque no han podido entender el mensaje. ¿Sí? Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas 24:1. Pero el primer día de la semana por la mañana, cuando todavía estaba oscuro, ellas vinieron a la tumba y traían las especias aromáticas que habían preparado. Y se encontraban con ellas otras mujeres, y hallaron la piedra del sepulcro removida. Y al entrar no encontraron el cuerpo de Jesús. Aconteció que mientras ellas estaban perplejas por esto, he aquí que dos varones se pusieron de pie junto a ellas, y sus vestiduras resplandecían. Y estando ellas asustadas y con su rostro inclinado a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les habló cuando se encontraba en Galilea, que les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres pecadores para ser crucificado y resucitar al tercer día. Entonces ellas recordaron sus palabras y volvieron del sepulcro y comunicaron todas estas cosas a los 11 y a los demás. Las que comunicaron estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás que se encontraban con ellas. Pero estas palabras les parecieron a ellos una locura y no las creyeron. Pero Simón se levantó y corrió a la tumba, y observando notó que solo estaban los lienzos de lino, y se retiró asombrado dentro de sí por lo que había acontecido. Entonces mire lo increíble, ¿no? El Señor resucita entre los muertos, ¿sí? Ahí cuando ellas llegan a la tumba a buscar a Jesús, ya no está, están los dos ángeles nomás. Entonces los dos ángeles le dicen: ¿por qué buscan al que está vivo? ¿Por qué lo buscan entre los muertos? Y yo hago una pregunta: cuando Jesús estuvo en vida de su ministerio,
¿Cuántas veces Jesús no habló de la muerte y su resurrección? Él les dijo, es necesario que yo vaya al Padre, pero voy a volver a resucitar. ¿Sí? ¿Cuántas veces les dijo Jesús? Muchas veces. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasó? Porque ellos no... O sea, ¿por qué para ellos cuando las mujeres van a la tumba no era normal que Jesús hubiera resucitado? Si Jesús lo había dicho tantas veces. Y mire que así nos pasa, ¿no? Usted se sienta aquí y todo eso, y yo le predico la palabra, y yo le digo que viene un arrebatamiento, y yo le digo que Jesús viene por segunda vez, que van a suceder todos los acontecimientos del Apocalipsis, que van a suceder muchas cosas, que Cristo sana, que Cristo salva, y en el momento en que venga Jesús, muchos se van a sorprender, van a decir, ven, si era verdad, porque nos falta fe, porque no tenemos la fe suficiente para eso. ¿Sí? Muchas veces cuando vemos que se levanta un muerto decimos, wow, ¿y los muertos sí se levantan? Claro, los muertos se levantan porque en la palabra lo dice, Jesús lo dijo. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? Van a levantar muertos, aún cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. ¿Y por qué no lo podemos creer? Porque no hemos entendido el mensaje. Porque en nosotros hay ceguera. Usted sabe que cuando a usted le falta fe, hay ceguera. ¿Sí? Eso es falta de fe. Entonces mire que la falta de fe es una forma de ceguera. Porque no creemos en las promesas de Dios. Amén. Mire lo que dice el 11. Pero estas palabras les parecieron a ellos una locura y no las creyeron. Entonces nunca le creyeron a Jesús. Mire cuánta paciencia nos tiene el Señor. El Señor les decía lo mismo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y resucite al tercer día. ¿Y qué pasó con esas palabras? Si se supone que ellos eran seguidores de Él, nunca las creyeron. Y así nos pasa a nosotros. Amén. El día que veamos el arrebatamiento vamos a decir, ay, pero sí, mira que sí era verdad. Y aún viéndolo, mucha gente no lo va a creer. Amén. Dice el 13, he aquí que ese mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, conversando entre sí acerca de todo lo que había sucedido. Y conversando y discutiendo uno con el otro, sucedió que Jesús vino y los alcanzó, y caminando junto con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Diga, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y usted dice, uy, los apóstoles están incrédulos. Pero fíjese que muchos de nosotros todavía no reconocemos a Jesús. Hay mucha gente que le dicen Jesús, Jesús, y usted repite Jesús, Jesús como un loro, pero usted no sabe quién es Jesús. Todavía no le ha sido revelado. Amén. Entonces Él les dijo, ¿qué son estas cosas de las cuales hablan entre ustedes mientras caminan entristecidos? Y uno de ellos, cuyo nombre era Cleofas, contestando le dijo, ¿eres tú ciertamente el único forastero en Jerusalén que no está enterado de las cosas que han sucedido en ella en estos días? Y Él les preguntó, ¿qué cosas? Ellos le respondieron, respecto a Jesús de Nazaret, varón que era profeta, poderoso en palabra y en obra ante Dios y ante todo el pueblo. Pero los principales sacerdotes y los ancianos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que habría de redimir a Israel. Y aquí que ya hace 3 días que sucedieron todas estas cosas. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y al no encontrar su cuerpo vinieron a informarnos que habían visto ángeles allá, quienes les dijeron que Él estaba vivo. Y también algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Amén, mire lo tremendo, dice el 19, Él les preguntó qué
¿Qué cosa? Ellos le respondieron respecto a Jesús de Nazaret, varón que era profeta, poderoso en palabra y en obras ante Dios y ante todo el pueblo. Y pregunto yo, ¿esa era la identidad de Jesús? En cierta ocasión estaban reunidos los apóstoles y Jesús les pregunta a los apóstoles, ¿y el pueblo qué dice de mí? Y entonces los apóstoles dijeron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés, otros dicen que eres uno de los grandes profetas. Entonces Jesús les dice a ellos, los mira y les dice, ¿y vosotros quién ustedes dicen que soy yo? Y Pedro levantó la mano y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿será que esta era la identidad de Jesús? Él les preguntó, ¿qué cosas? Ellos le respondieron respecto a Jesús de Nazaret, varón que era profeta, poderoso en palabra y en obras ante Dios y ante el pueblo. No, él no era un profeta. Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Las mismas palabras que dijo Pedro. Entonces, ¿qué pasó? Creyeron y luego ya no creyeron. Luego dudaron en lo que dijeron. El mismo Pedro que había dicho que él era Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, que iba a resucitar al tercer día, ya no creía eso. Tremendo, ¿no? Amén. Dice el 24, y también algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces mire lo que dice Jesús. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y duros de corazón. ¿Qué era lo que pasaba? Eran insensatos y duros de corazón. Amén. Para creer en todo lo que los profetas han hablado. Entonces mire que él ni siquiera le está citando a ellos la vida de cuando él estaba en vida y les habló. Él les está diciendo, si ustedes no me pudieron creer a mí, créanle a Isaías, créanle a la Torá. ¿Sí ven lo tremendo? Dice, ¿no estaban estas cosas dispuestas para que el Cristo padeciera y entrara en su gloria? Y empezando desde Moisés y continuando por todos los profetas, les explicaba lo referente a él en todas las escrituras. Como quien dice, si no me pudieron creer a mis palabras, entonces créanle a la Torá. Amén. Al irse acercando a la aldea donde iban, él les hizo creer que iba a un lugar más adelante, pero ellos le insistieron diciéndole, quédate con nosotros, porque allá ha declinado el día y está oscureciendo. Entró pues y se quedó con ellos. Aconteció que al sentarse con ellos a la mesa, tomó el pan y bendiciéndolo, lo partió y les dio. Y al instante les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él fue quitado de ellos. Y se decían el uno al otro, ¿no estaba endurecido nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel mismo momento volvieron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, nuestro Señor en verdad ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y también contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo se les había dado a conocer cuando partió el pan. Tremendo. Mire que aquí hay algo que dice en el 30. Dice, aconteció que al sentarse con ellos a la mesa, tomó el pan y bendiciéndolo, lo partió y les dio. Y al instante le fueron abiertos los ojos. ¿Sí? Mire la comunión, ¿no? La comunión del pan y el vino. ¿Sí? O sea, lo que representativamente es el pan. Entonces, ¿qué representativamente es el pan? El pan es la verdadera palabra. Él les dice, no fue Moisés el que les dio el verdadero pan, sino que el verdadero pan es aquel que descendió del cielo para darles vida. Entonces el pan es la representación del verdadero alimento espiritual. Entonces cuando él les da el pan, entonces ese pan está simbolizando que sus ojos pasaron de estar velados a estar abiertos. Entonces mire cómo hay una estrecha relación
entre la revelación de la palabra de Dios y la fe. ¿Sí? Por eso la palabra dice, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pero ¿cuál palabra de Dios? La verdadera palabra de Dios. Usted a veces dice, ay, es que yo no puedo leer la palabra, yo no puedo entender la palabra porque le falta fe. Amén. Vamos a 2 Corintios 3:16. Segunda de Corintios 3:12. ¿Ya lo tienen? Dice, así que por cuanto tenemos tal esperanza nos conducimos con mucha mayor confianza. No como Moisés, que se colocaba un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, durante la lectura del antiguo pacto, permanece el mismo velo sobre ellos y no les es revelado, que por el Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo sigue colocado sobre su corazón. Pero al volverse alguno de ellos al Señor, el velo les será quitado. Porque el Señor mismo es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así que todos nosotros confiadamente contemplamos la gloria del Señor como en un espejo, y somos transformados a esa misma imagen de gloria para gloria, como por el Señor, el Espíritu. Amén. Entonces, ¿quién es el que quita el velo? El que quita el velo es el Señor Jesucristo. Yo puedo leer mucho la Escritura, leer mucho la palabra, pero Jesús es el que quita el velo. Mire que en cierta ocasión el Señor Jesucristo le dijo, uno de los fariseos, él entró a la casa, creo que fue de María Magdalena, o de María, la hermana de Lázaro. Entonces cuando él entró, ella se puso a llorar. Y dice que le enjugó los pies con lágrimas y con perfume. Entonces un fariseo que había ahí dijo, él deja que esta mujer lo toque así sabiendo que ella es pecadora. Y Jesús le dijo, porque al que mucho ama, se le ha perdonado, algo así. Mucho se le ha perdonado. ¿Sí? Al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Pero al que poco se le ha perdonado, poco ama. ¿Sí? Entonces mire que esto va en relación, o sea, la revelación de Jesucristo va mucho en dirección a cuánto entendemos que Jesús nos ha perdonado. ¿Cuánto entiende que usted era malo? Que yo era malo. ¿Cuánto entiende usted de cuántas maldiciones el Señor nos ha librado? ¿Sí? Maldiciones que traíamos de nuestros antepasados. ¿Sí? Entonces, cuando usted logra entender lo que hizo Jesús y aparte de eso creerlo en su corazón, entonces usted lo empieza a amar y empieza a entender qué hizo Jesús y quién es Jesús. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Es Dios, sí, hecho carne. Porque si él hubiera sido un profeta o hubiera sido un simple hombre, él no hubiera podido hacer lo que hizo. Porque dice la palabra de Dios que yo no puedo pagar el precio por usted, ni usted por mí. Eso quiere decir que un hombre cualquiera no puede redimir mis pecados, solamente sangre divina. ¿Sí? Entonces cuando usted logra entender que el mismo Dios vino a morir por usted, entonces usted puede decir, Jesucristo es mi Señor. Y así como Él venció la muerte,
Así un día usted y yo vamos a vencer la muerte. ¿Sí tenemos esa confianza? Por eso la palabra de Dios dice, porque el perfecto amor echa fuera el temor, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y muchas veces nosotros pecamos porque le tenemos miedo a la muerte. ¿Sí? Muchas veces nosotros pecamos porque le tenemos temor a lo desconocido. Amén. Pero si nosotros creemos que Él murió y Él resucitó entre los muertos, entonces usted y yo también vamos a resucitar un día. Y mire que los discípulos sí creían que Jesús hacía milagros y que era poderoso, pero para ellos era difícil entender que Él había resucitado entre los muertos. Porque nosotros tendemos a pensar que cuando ya morimos ahí todo acabó. Y le tenemos tanto miedo a la muerte y no hacemos tantas cosas por miedo a la muerte. Amén. Entonces volvamos nuevamente a Lucas capítulo 24. Vamos a Lucas 24, capítulo 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y duros de corazón para creer en todo lo que los profetas han hablado. ¿No estaban estas cosas dispuestas para que el Cristo padeciera y entrara en su gloria? Y dice la palabra, y empezando desde Moisés y continuando por todos los profetas, les explicaba lo referente a Él en todas las escrituras. Entonces vamos a ver de qué era que hablaba Jesús. Jesús les dijo a los apóstoles, toda la escritura desde Moisés hasta Malaquías hablan de mí. Vamos a ver dónde habla de Jesús. ¿Sí? Amén. Porque en ese tiempo no estaba el Nuevo Testamento, estaba solo el Antiguo Pacto. Y el Antiguo Pacto iba desde Génesis hasta Malaquías. Entonces Jesús les estaba diciendo, desde Génesis hasta Malaquías todas las escrituras hablan de mí. Ustedes no lo vieron o no lo habían visto. Amén. Entonces resulta que en Génesis dice el Señor, y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Entonces cuando Él habla de poner una enemistad entre la mujer y entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, ¿quién es la simiente de la mujer? Dice la palabra de Dios, porque ella te herirá en el calcañar, pero tú le herirás en la cabeza. Está hablando de Jesús. Porque ¿quién fue que le pisó la cabeza a la serpiente? Jesús. ¿Sí? Dice en Colosenses 2 capítulo 14, dice que Jesús con su muerte canceló el documento de la deuda y de los decretos que había en nuestra contra. Dice, clavándola en la cruz y exhibiéndolos públicamente. Cuando sucedió eso, Jesús le pisó la cabeza a la serpiente. Amén. Entonces mire cómo desde Génesis se estaba profetizando que Jesucristo le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Amén. ¿Dónde más? Resulta que Dios llama a Caín y a Abel y les dice, bueno, mis niños, yo necesito que ustedes me traigan una ofrenda. Entonces dice la palabra de Dios que Caín trajo del fruto de la tierra y Abel trajo un cordero de los más gordos. ¿Sí? Y la palabra de Dios en Apocalipsis dice que Jesucristo era el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir esto que Abel, cuando le lleva la ofrenda
al Señor, él logra ver proféticamente que el Cordero de Dios era el único que limpiaba el pecado. Amén. ¿Dónde más dice? Éxodo capítulo 3. Entonces, Éxodo 3 dice: mientras apacentaba Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas hacia el desierto hasta llegar al monte de Dios, a Horeb. Entonces se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza, y vio que ardía fuego en la zarza, pero la zarza no se consumía. Y Moisés pensó: me volveré para ver esta gran visión, porque no se consume la zarza. Al ver Yahvé que él se volvía a mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él contestó: heme aquí. Entonces él le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es el lugar santo. Luego añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Tuvo miedo de mirar a quién? ¿A quién? A Dios. Entonces dijo Yahvé: ciertamente he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus opresores, pues estoy consciente de su aflicción. He descendido para su liberación del poder de los egipcios y para sacarlos de esa tierra, una tierra extensa y fértil, y una tierra de la cual fluye leche y miel, a la tierra de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y he aquí que ha llegado hasta mí el clamor de los hijos de Israel, y también he visto la opresión en la cual los mantienen los egipcios. Ven ahora que yo te enviaré ante el faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a la casa de Israel? Pero Dios le respondió: yo estaré contigo, y esto te servirá como señal de que yo te envié. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarás a Dios en este monte. Moisés dijo a Dios: he aquí que cuando yo vaya a los hijos de Israel y les diga: Yahvé, el Dios de sus padres, me envió a ustedes, y ellos me pregunten: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les voy a responder? Dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: yo soy el que soy, me envió a ustedes. Otra vez dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me envió a ustedes. Este es mi nombre eterno, y este es mi memorial por todas las generaciones. Dijo: este es mi nombre, ¿qué? Eterno. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el nombre de Dios? Dice: yo soy. Entonces Moisés le dice: bueno, y si los hijos de Israel me preguntan que cómo se llama ese Dios, ¿qué les dice? Diles que yo soy el que soy. ¿Sí? Amén. Entonces mire lo que dice Juan 8:23. Pero él les dijo, ahí está hablando Jesús: ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no pertenezco a este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Si ustedes no pueden creer que yo soy Dios, se van a morir en sus pecados. Entonces, ¿quién se le apareció en la zarza a Moisés? Fue Jesús. Amén. Deuteronomio 18:18.
Dice, Yahvé me dijo, está bien todo lo que han dicho. Les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará como tú todo lo que yo le mande. Y acontecerá que a cualquiera que no escuche mis palabras, que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. No obstante, el profeta que se atreva a hablar en mi nombre alguna palabra que yo no le haya ordenado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, a ese profeta se le dará muerte. Entonces mire que ese profeta del que estaba hablando Moisés era Jesús. Entonces mire que aún en Deuteronomio se estaba hablando de un profeta que había de venir de parte de Dios, pero ese profeta era la boca de Dios. Mire ya después, cuando Pedro está totalmente restaurado y ya tiene el Espíritu Santo, él reconoce que esas palabras que habló Moisés en Deuteronomio las estaba hablando acerca de Jesús. Mire lo que dice aquí en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 3, versículo 19. Entonces dice Pedro, arrepiéntanse pues y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, y les vendrán tiempos de refrigerio de la presencia de Yahvé. Y él les envía a Jesucristo, que ha sido preparado para ustedes, a quien es necesario que el cielo reciba hasta que tengan cumplimiento los tiempos de todas las cosas, las cuales desde la antigüedad Dios habló por boca de sus santos profetas. Porque Moisés dijo, Yahvé les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos, escúchenlo en todo lo que él les diga. Y sucederá que cualquier persona que no escuche a aquel persona, esa persona será excluido de su pueblo. Amén. Mire cómo hablaba el de nuestro Señor Jesús. Amén. En el libro de Deuteronomio. ¿Qué otra cosa? La sangre de la víctima, haciendo expiación por nuestros pecados. Dice el Señor en el libro de Levítico, capítulo 17. Él dice, porque yo les he dejado la sangre sobre el altar, porque la sangre es la que hace expiación por el alma. ¿Sí? Entonces la sangre que derramaba de todos los corderos, de todos esos animalitos, estaba hablando ¿de quién? De Jesús, sino que era un símbolo. Amén. Cuando Dios le promete a David un sacerdocio eterno, dice, nunca faltará rey eternamente en tu trono. ¿Y cómo se puede hacer eso si el hombre muere? ¿Sí? Si el hombre es mortal. Entonces cuando él le hace la promesa a David, yo me imagino que David pensaría, bueno, ¿cómo no va a faltar eternamente rey sobre mi trono? Resulta que no va a faltar rey sobre el trono de David, porque Jesús viene de la descendencia de David. Y cuando Jesús viene, Él es el rey eterno, que no va a faltar sobre el trono de Dios. Amén. Isaías 7, mire lo que dice. Isaías 7:14 dice, por tanto Yahvé Dios les dará una señal, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será llamado Emmanuel. Amén. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Isaías 9. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí se dieron prisa. El poderoso caminó hacia el mar del otro lado del río Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Luego dice el 6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la autoridad está sobre su hombro.
y su nombre será llamado admirable, consejero, poderoso Dios, eterno príncipe de paz. El aumento de su dominio y de su paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y afianzarlo con el derecho y con la justicia desde ahora y hasta la eternidad. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Entonces mire cómo hablaba ya de Jesús, porque un niño nos es nacido, un niño nos es dado y la autoridad estará sobre su hombro. Y dice aquí, será llamado admirable, consejero, poderoso Dios, eterno, príncipe de paz. Amén. ¿Quién era? ¿De quién nos hablaba? De Jesús. Y ese libro, usted sabía que el libro de Isaías fue escrito 700 años antes de que naciera Jesús. ¿Sí? Es que nosotros vemos ahorita el libro de Isaías compilado, la Biblia compilada, pero es que la Biblia eran unos libros que se escribían salteados uno del otro, pero que concordaban perfectamente. Amén. Isaías 11, mire lo que dice: brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de su raíz dará fruto, sobre él reposará y morará el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Y él resplandecerá en el temor de Yahvé, no juzgará según lo que vean sus ojos, ni reprenderá según lo que oigan sus oídos. Con justicia juzgará a los pobres y reprenderá con equidad a los necesitados de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y dará muerte a los impíos con el soplo de sus labios. ¿Amén? ¿Hablando de quién? De Jesús. Isaías 32, mire lo que dice. He aquí que un rey reinará conforme a la justicia, y los príncipes gobernarán según el derecho. Cada quien será como un escondedero contra el viento y como un refugio contra la tormenta, como corrientes de agua en lugar seco y como la sombra de gran peñasco en tierra desolada. Entonces no se oscurecerán los ojos de los que vean y los oídos de los que escuchen estarán atentos. El corazón del imprudente comprenderá el conocimiento y la lengua del tartamudo se apresurará a hablar con fluidez. Isaías 35. El desierto sediento se gozará, se regocijará la planicie y florecerá como el azafrán. Saltará de júbilo como cabra montés, la hermosura y la magnificencia del Líbano. Le serán dadas la magnificencia del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Yahvé y la majestad de nuestro Dios. Habrá amonestación y consuelo para los débiles, porque un Salvador vendrá y los salvará. Las manos de los débiles serán fortalecidas y las rodillas vacilantes serán afianzadas. Digan a los de corazón pusilánime: fortalezcanse y no teman. He aquí que su Dios vengador viene. Dios el Salvador vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo saltará entonces como un ciervo, la lengua del mudo hablará, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en la planicie. Entonces mire lo que dice el 2: saltará de júbilo como cabra montés, la hermosura y la magnificencia del Líbano le serán dadas, la magnificencia del Carmelo y de Sarón. Por eso es que a Jesús le dicen la rosa de Sarón. ¿No ha escuchado? Sí. Isaías 42. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Dice: no gritará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña resquebrajada, ni apagará la lámpara de llama mortecina. Conforme a la verdad traerá la justicia. No se apagará ni fluctuará hasta que haya implantado la justicia sobre la tierra, y las islas esperarán su ley. Así dice Yahweh, el que creó los cielos y los desplegó, el que afirmó la tierra y todo lo que hay en ella. Amén. Isaías 53. Isaías 53 es el más claro, ¿no? Mire lo que dice:
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién le ha sido revelado el brazo de Yahvé? Creció ante él como un infante y como raíz de tierra seca, no tenía buena apariencia ni esplendor. Lo miramos y no tenía buen aspecto y lo negamos. Despreciado y humillado por los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimientos. Escondimos de él nuestro rostro, lo despreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras aflicciones, y nosotros lo tuvimos por golpeado, por herido por Dios y afligido. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, fue humillado a causa de nuestra iniquidad. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas seremos sanados. Como ovejas todos nos descarriamos, cada quien se volvió por su camino. No obstante, Yahvé hizo caer sobre él los pecados de todos nosotros. Se ofreció y fue humillado, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como una oveja que permanece muda ante el esquilador, no abrió él su boca. A la cárcel y al juicio fue llevado, y su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por los inicuos de mi pueblo fue ofrecido. Se dispuso con el impío su sepultura, pero con el rico estuvo en su muerte, aunque no cometió iniquidad, ni su boca engañó, ni hubo engaño en su boca. Amén. Mire lo tremendo. Entonces, mire por toda la Biblia cómo habla de Jesús. Jeremías 23, ya para terminar aquí esto. ¿Jeremías? Sí. Ay de los pastores que echan a perder y dispersan a las ovejas de mi rebaño, declara Yahvé. Por tanto, así dice Yahvé, el Dios de Israel. ¿Quién es el que está hablando? Yahvé. Respecto a los pastores que apacientan a mi pueblo, ustedes dispersaron e hicieron que se extraviaran mis ovejas y no se han ocupado de ellas. He aquí que yo los castigaré a ustedes de acuerdo a la maldad de sus obras, declara Yahvé. Pero yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de todos los lugares donde las había dispersado y las traeré de vuelta a sus apriscos. Allí crecerán y se multiplicarán. Y les pondré pastores que las apacienten. Entonces mire lo que está diciendo Dios. Él está diciendo como los sabios de mi pueblo no han sabido llevar la palabra, no han sabido manejar mis ovejas. Yo mismo voy a ir. Y él mismo vino. Era Jesús. Amén. También como era conocido en el Antiguo Testamento Yahweh, el esposo de Israel. ¿Sí? Entonces, como él era el esposo de Israel, por eso es que ahorita que viene la restauración del pacto se habla de unas bodas del Cordero, porque ese esposo viene a casarse nuevamente con la casa de Israel, que somos usted y yo. Amén. Entonces, ¿quién era Jesús? El sacrificio. Es nuestro abogado, nuestro pastor, el que nos acercó al Padre, nuestro sanador, el que quebró nuestras iniquidades, el que venció la muerte para darnos un nuevo cuerpo. Amén. Ese es Jesús. Mire lo que dice 1 Corintios 15. Dice, ahora pues, hermanos míos, les hago saber el evangelio que les anuncié, el cual aceptaron y en el cual permanecen firmes, y por el cual son salvos mediante la palabra que les he predicado, si la retienen. De lo contrario han creído en vano, porque en primer lugar yo les entregué según lo que recibí, que el Cristo murió por nuestros pecados como está escrito, que fue sepultado y que resucitó al tercer día como está escrito. Y se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven y algunos ya han dormido.
Después de esto se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, también se me apareció a mí, que soy el más insignificante de los apóstoles, y no merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, sino que he trabajado con afán, mucho más que todos ellos, no yo, sino la gracia de Él que ha sido conmigo. Sin embargo, haya sido yo, hayan sido ellos, de esta manera predicamos y de esta manera han creído. Así que si se predica que el Cristo resucitó entre los muertos, ¿cómo hay algunos entre ustedes que dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Cristo resucitó. Y si el Cristo no resucitó, nuestra predicación es en vano. Y vana es también su fe. Y también somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado respecto a Dios que Él resucitó al Cristo no habiéndolo resucitado. Porque si los muertos no resucitan, tampoco el Cristo resucitó. Y si el Cristo no resucitó, su fe es vana y aún están en sus pecados. Y sin duda también los que durmieron en el Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente confiamos en el Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Entonces mire ¿qué es lo más importante del Evangelio? No tanto la muerte de Jesús, no restándole importancia, pero lo más importante es que Él resucitó entre los muertos. Eso es lo más importante. Y eso era lo que los discípulos no entendían. Que Jesús había resucitado de entre los muertos. ¿Sí? Y eso es tal vez lo que usted y yo no hemos entendido. Porque uno en la iglesia católica, ¿qué le enseñan? Que Jesús murió por nosotros y allá está el Cristo en esa cruz crucificado y lo tienen así sangrando, pero nunca nos dicen que resucitó entre los muertos y ese es el poder que reposa en usted y en mí. A causa del poder de la resurrección de Jesús es que usted y yo, a través de la imposición de manos y a través de los dones, podemos levantar un muerto, le podemos dar una profecía, podemos obrar un don de sanidad, de milagros, por la resurrección de Jesús. Porque en la resurrección hay vida y hay poder. ¿Sí? Porque Jesús despojó a Satanás de todo lo que él tenía, de todo lo que él había usurpado. Y entre esas cosas están los dones, los carismas. Amén. Entonces mire lo importante es que usted y yo entendamos qué es la resurrección. Ahora sí cobra más sentido. Volvamos otra vez a Lucas, lo que Jesús le quiso decir a los apóstoles, Lucas 24. Aparentemente estas palabras parecen duras, pero no son duras. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y duros de corazón, para creer en todos los que los profetas han hablado. ¿No estaban estas cosas dispuestas para que el Cristo padeciera y entrara en su gloria? Y empezando desde Moisés y continuando por todos los profetas, les explicaba lo referente a él en todas las escrituras. Entonces, ¿qué hizo Jesús en ese momento? Hizo lo mismo que yo acabé de hacer con ustedes. Cogió desde Génesis, les habló de Abel, les habló de la simiente de la mujer, de la simiente de la serpiente. Luego les dijo: vea, aquí está Isaías, aquí está hablando de mí, aquí está hablando que yo iba a sufrir por ustedes, aquí está hablando de que como los fariseos no dieron la talla para ser pastores, entonces yo mismo tuve que venir a morir por ustedes. O sea, lo mismo que cuando Jesús les dice, y empezando desde Moisés y continuando por todos los profetas, les explicaba lo referente a él en todas las escrituras y les habló de todo lo que yo les estoy hablando. Amén, tremendo, ¿no? ¿Sí? Aconteció que al sentarse con ellos a la mesa, tomó el pan y bendiciéndolo lo partió y les dio. Y al instante les fueron abiertos los ojos. Tremendo, ¿no? Miren, vamos a ver, a buscar. Voy a buscar aquí. Si quieren, no lo busquen. Ahora pueden ustedes entender este pasaje.
Juan 6:47, si quieren no lo busquen. Dice, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dice, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero este es el pan que bajó del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi cuerpo, el cual entregué por la salvación del mundo. Y discutiendo los judíos entre sí, decían, ¿cómo puede este darnos a comer su cuerpo? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre viviente me ha enviado, yo vivo por el Padre, así el que me come también por mí vivirá. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el maná de sus padres comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. ¿Sí? Entonces, ahora sí puede entender lo que significa la cena del Señor. Cuando le dicen a usted, hoy es la cena del Señor, ¿sí? Y le pasan ese pedacito de pan y le pasan esa copita de vino y usted dice, ¿qué era esto? De pronto usted no lo entiende muy bien porque sus ojos están venados, ¿sí? Pero usted ya sabe qué significa. El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. De la promesa. Por eso cuando los discípulos reciben ese pan que Jesús vino espiritualmente, le fueron abiertos los ojos y les fue revelado que ellos estaban destinados no a morir y que el cuerpo quedara en el sepulcro, sino a morir y a tener una promesa de ser levantados para la vida eterna. Amén. Entonces, así como a ellos les fue desvelado ese misterio ese día, así yo trato, con la ayuda del Espíritu Santo, de que a ustedes les sea revelado el mismo misterio. Amén. Entonces no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a orar. Amado Dios, delante de tu presencia disponemos nuestros corazones, disponemos nuestras vidas, Señor, para exaltarte, para darte la honra, para darte la gloria, Señor Jesucristo, para darte gracias por esta palabra, Señor, para darte gracias, Padre mío, porque tu voluntad llena nuestros corazones, porque tu voluntad llena nuestras vidas. Satúranos del bien de tu boca, Señor. Satúranos del bien de tu presencia, Padre. Yo te pido que esta palabra no sea arrebatada en nuestros corazones, Señor, sino que produzca frutos de vida y frutos de arrepentimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.